Buenas a todos. El día de hoy vamos a solucionar un problema de física 1, en este caso de la semana 8. El problema es el siguiente. Tenemos que una fuerza ejercida sobre un protón satisface cierta ecuación vectorial, que es la que está acá, donde tenemos la constante de proporcionalidad. Y vamos a resolver una serie de preguntas alrededor de esta fuerza. Entonces lo que hay que entender por ahora es simplemente que tenemos una fuerza que satisface una ecuación que depende de la posición. La fuerza es tanto en un punto dado del espacio y tanto en otro punto dado del espacio dado por esa ecuación. Y vamos a responder varias preguntas. Entonces lo primero es ¿cuánto trabajo se efectúa en F cuando se desplaza por una recta de un punto a otro punto? Entonces para hacer eso utilizamos la definición de trabajo. Entonces este es un ejercicio que nos va a servir a entender la definición formal de trabajo, que es la siguiente, ¿no? Trabajo de un punto A a un punto B es la integral del punto A al punto B de la fuerza punto de X. Entonces, en este caso, algo que nos va a simplificar mucho algo tan formal y general es que, aunque la fuerza la puedo escribir de esta manera, viéndola como coordenadas de un vector, entonces el producto punto con cualquier vector solo está en la componente X, porque cuando multipliquemos por 0 se nos va a cancelar la componente Y del vector. Es decir, esta integral en realidad la podemos entender como una integral solo respecto al eje X, respecto a dx. Bueno, en todo caso, para el punto 1 vamos a tener que es una curva de 0.1,0 a 0.1,04 y de nuevo, como el producto punto solo depende de la componente x, tenemos que el producto punto, que este término que vamos a integrar es simplemente eso. Es decir, tenemos que va a ser la integral de el punto A al punto B de menos alfa x al cuadrado de x. Pero ahora valemos los extremos. Como nos damos cuenta, solo depende del punto de x, estamos integrando respecto a x, pero esta curva empieza en el punto x igual el mismo punto en el que termina, en 0.1. Es decir, tenemos una integral de 0.1 a 0.1. Lo que quiere decir que no importa lo que yo ponga dentro, esta integral siempre va a ser 0. Lo que nos dice que el trabajo ejercido al dar una curva cerrada en este campo vectorial, en esta fuerza, ¿sí? Para esta fuerza es siempre 0. El siguiente ejercicio es lo mismo, encontrar el trabajo, pero ahora para otra trayectoria. Ahora el punto final es 0.3,0. De nuevo, tenemos exactamente lo mismo. El trabajo lo simplificamos a hacer una integral solo respecto a la componente x. Entonces nuestra integral va a ser la integral de 0.1 a 0.3 porque la componente del punto final en x es 0.3. Entonces vamos a hacer la integral vamos a calcular explícitamente el valor de esta integral y pues nos queda que la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3 evaluado en los extremos. Por último tenemos aquí esta expresión y utilizamos el valor que le damos a nuestra constante de proporcionalidad alfa, obteniendo un valor numérico de menos 0.104 newtons por metro. Ahora hacemos un problema muy parecido. ¿Qué es lo que cambia? Vamos a cambiar la dirección de la curva, vamos a considerar el trabajo sobre otra curva, pero ahora empezamos en 0.3 y terminamos en 0.1 en la coordenada x. El procedimiento es el mismo, lo único que cambia son los límites de integración que están al revés, por lo tanto nos van a dar el mismo valor de antes, pero negativo, porque los límites de integración son los mismos, pero al revés. Entonces el trabajo ahora es positivo, 0.104 newtons por metro. Ahora por último, SF, una fuerza conservativa. Bueno, una fuerza conservativa es una que no depende de la trayectoria, sino solo de los puntos finales. En este caso la respuesta es afirmativa, porque si nos damos cuenta, no importa cuál sea la trayectoria, si nosotros decimos que gamma, la curva sobre la cual estamos haciendo nuestra integral, tiene estas coordenadas, solo nos importa cuál es la coordenada inicial en x y coordenada inicial en b. En x de la coordenada final. Entonces nuestra integral siempre se va a reducir a una integral de este estilo, donde como nos damos cuenta nadie le importó cómo fue la curva, puede haber sido una curva muy compleja, solo nos importaron los puntos finales e iniciales. Por lo tanto la respuesta es sí, es una fuerza conservativa. Y por último, como es una fuerza conservativa, pues sabemos que es el producto, bueno, surge de derivar un potencial. Entonces tenemos que encontrar este potencial. Entonces utilizando esta fórmula, que se ve un poco símbolos complicados, pero en realidad eso nos dice que la derivada del potencial es la fuerza, y pues como la derivada del potencial en Y es 0, pues tenemos esta ecuación, es decir que el potencial no depende de Y, y como tenemos esta ecuación que la derivada respecto a x y es esto, pues integramos para encontrar el potencial, lo cual nos dice que el potencial en general siempre se ve de esta forma, menos alfa sobre 3 por x al cubo más una constante, donde esa constante puede ser lo que yo quiera. Ahora, si le pedimos a nuestro potencial que cuando x es 0 sea 0, pues podemos encontrar el valor de esta constante que sería igual a 0. Por lo tanto, al final encontraríamos que el potencial con estas condiciones sería igual a menos alfa sobre 3 por x al cubo. Y eso sería todo.